Bienvenido de nuevo a otro video presentado por ISCA Engineering. En el video de hoy hablaremos más acerca de los dispositivos de control. Este video es una continuación de la serie de control de motores. Si no has visto ninguno de los videos anteriores, te recomiendo verlos antes de continuar con este video. Cubriremos dispositivos como el interruptor de presión, el interruptor de flotador, el interruptor de límite y algunos más. Antes de sumergirnos en el video, si aún no te has suscrito, presiona por favor el botón de suscripción, haz clic en me gusta y déjanos un comentario. También presiona el botón de notificación para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que subamos. Repasemos. Un dispositivo de control es un componente que se utiliza para abrir o cerrar el flujo de corriente en un circuito eléctrico. Un interruptor de límite es un dispositivo electromecánico que se puede usar para controlar maquinaria como parte de un sistema de control, como un enclavamiento de seguridad o incluso para contar los objetos que pasan. Debido a su confiabilidad, alta precisión y repetibilidad, se pueden utilizar prácticamente en cualquier entorno industrial y también pueden controlar múltiples dispositivos. La mayoría de los interruptores de límite tienen tres componentes principales. Estos componentes son el actuador, el cuerpo y los terminales. El actuador es la parte que entra en contacto con el objetivo. El cuerpo es donde encontrarás los terminales que se conectarán. Los contactos dentro del cuerpo pueden ser normalmente abiertos y normalmente cerrados, bien sea de manera permanente o momentánea. En el ejemplo que se muestra, vemos la forma en que se dibujan los símbolos de los interruptores de límite. Estos son, por sus siglas en inglés, NC, normalmente cerrado, NO, normalmente abierto, NCHO, normalmente cerrado, mantenido abierto, y NOHC, normalmente abierto, mantenido cerrado. A partir de ahora, debes estar familiarizado con las abreviaturas y el significado de NC y NO. Repasemos los otros dos tipos de contactos mencionados. El normalmente cerrado mantenido abierto quiere decir que los contactos se han cableado como normalmente cerrados, pero algo mantiene accionado el interruptor que, a su vez, conserva los contactos abiertos. El mismo concepto se utiliza para el normalmente abierto mantenido cerrado, es decir, que ha sido cableado como normalmente abierto, pero algo mantiene accionado el interruptor que, a su vez, conserva los contactos cerrados. Ambos contactos mantendrán su estado hasta que se elimine la fuerza que mantiene el interruptor en el estado activado. El circuito muestra cómo funcionará el interruptor de límite. El PB o botón pulsador arranca el motor siempre que el final de carrera no esté disparado o accionado. El motor se apagará cuando se accione el interruptor de límite o se presione el botón de parada. Un interruptor de temperatura es un dispositivo que monitorea la temperatura y abre o cierra un circuito cada vez que se alcanza una temperatura predeterminada. Se utiliza en aplicaciones de calefacción y refrigeración, donde la temperatura debe permanecer dentro de ciertos límites. La mayoría de estos interruptores contendrán un conjunto de contactos NC y NO, pero también pueden venir con un solo tipo de estos contactos. En el ejemplo proporcionado, cuando el selector se coloca en la posición automática, el interruptor de temperatura se abrirá y cerrará de acuerdo con la temperatura establecida predeterminada. Cuando la temperatura sube por encima del valor establecido, el interruptor se cerrará y encenderá el motor. Cuando la temperatura cae por debajo del valor preestablecido, abrirá los contactos y desactivará el motor. Los interruptores de presión son dispositivos que se utilizan para monitorear y controlar sistemas que usan fluidos presurizados. Cuando se alcance una cierta presión, dependiendo del valor predeterminado, cerrará o abrirá un circuito. En el circuito provisto, siempre que el interruptor esté cerrado, el compresor se encenderá. Después de que la presión llegue a 60, se abrirá el primer interruptor de presión. Una vez que el compresor haya alcanzado una presión de 105, el compresor se apagará. Mientras el interruptor esté encendido, el compresor volverá a arrancar solo después de que la presión haya caído por debajo de 60. Los interruptores de flotador son dispositivos que se utilizan para detectar el nivel de un líquido.
pueden proporcionar un control automático para motores que bombean líquido desde o hacia un tanque. A medida que el nivel de líquido sube o baja, el interruptor cerrará o abrirá un circuito respectivamente. Debido a su confiabilidad, es uno de los dispositivos más utilizados para monitorear los niveles de líquidos. La forma en que funciona es a través de un interruptor magnético de lámina, que consta de dos contactos sellados en un tubo de vidrio. Cuando un imán se acerca a los dos contactos, se atraen entre sí y se tocan, permitiendo que pase la corriente. Cuando el imán se aleja, los contactos desmagnetizan y desenergizan el circuito. En el circuito, siempre que el interruptor de flotador alcanza un nivel mínimo preestablecido, los contactos del interruptor de flotador se cierran y activan el motor. Un interruptor de flujo es un dispositivo que se usa para monitorear el flujo y la presión de elementos como aire, vapor y líquidos a través de un ducto, sistema o circuito. El circuito provisto muestra la forma en que se dibuja y cómo opera un interruptor de flujo. Si el interruptor de flujo tiene suficiente flujo del fluido para superar la tensión del resorte en la paleta, entonces cerrará los contactos y encenderá la luz piloto. Hay muchos tipos diferentes de interruptores de flujo, pero el principio de funcionamiento es básicamente el mismo. La mayoría de ellos tienen una paleta o un disparador magnético de algún tipo, que está conectado a un circuito y se coloca en el canal por donde pasará el fluido. La paleta se desplaza por la sustancia que pasa por el canal y envía una señal de regreso a un transductor. El transductor toma la señal y la pasa a un transmisor. El transmisor compara esta lectura contra un conjunto predefinido de parámetros y lleva a cabo cualquier señal o acción necesaria para ajustar el comportamiento de los componentes y mecanismos. Con esto concluimos los dispositivos de control mencionados al comienzo del video. Saber cómo funcionan y cómo se utilizan los dispositivos de control te ayudará a elegir los tipos adecuados según su aplicación. Si tienes alguna pregunta o comentario, asegúrate de dejarlo aquí abajo en la sección de comentarios. En el siguiente video hablaremos acerca de los sensores. Síguenos en Instagram y Facebook como @ISCA piso Engineering piso. Los enlaces a nuestros perfiles los encuentras en la descripción. Allí publicamos sobre electricidad, controles, automatización y mucho más. Gracias por vernos. Te esperamos en el próximo video.